Gracias a Dios, en este día, en este momento, podemos una vez más traer un mensaje, un video, una reflexión de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios habla cada momento de nuestras vidas. Pues en esta ocasión pues le doy gracias a Dios porque podemos estar en este lugar, desde este sitio, trayendo un mensaje para que el Señor obre cada uno de nosotros, en cada una de sus vidas. Entonces pues en esta ocasión pues yo darle la bienvenida a cada una de las personas que nos escucha, que nos ve, y que sea de edificación este mensaje para cada una de sus vidas. Entonces para empezar pues yo quiero orar y darle gracias a Dios que sea colocando en nosotros ese sentido espiritual abierto para que seamos esas esponjitas que retienen todo lo que es de acuerdo a su palabra. Entonces voy a orar, voy a darle inicio a esta prédica para que el Señor ore. Entonces Padre, yo te doy gracias en este día, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque siempre, Señor, que tú nos muestras tu amor, Señor, tú nos muestras cuánto nos amas, Señor, a través de la vida, a través de lo que sucede, bueno o malo, y podemos entender tantas cosas que tú permites, Señor, para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nos acerquemos a ti, para que cada día seamos edificados, Señor, en tu palabra. Y tú nos la dejaste precisamente para eso, para que te conociéramos aún más, y para que nuestro corazón se abriera en amor, en misericordia, en paz, contigo, Señor. Por eso es que yo te pido dirección en este día, te pido que obres, Señor, a través de esta palabra, de este mensaje, Señor, y que llenes los corazones de cada uno de los que escuchan y ven este mensaje, Señor. A ti te doy la honra, la gloria, me quito de este lugar y coloco, Señor, o te pido, Señor, o te doy, Señor, esa libertad que obres a través de mí como ese instrumento útil en tus manos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues para comenzar quiero empezar con una anécdota de cierto hombre. Iba por una playa y había un joven que lo estaba observando. Cuando él veía que este anciano se agachaba y hacía su mano como si botara algo al mar nuevamente. Y así lo vio por muchos días hasta que un día decidió irse detrás del anciano a ver qué era lo que hacía. Resulta que este anciano miraba las estrellas de mar al borde de la playa, en la arena, y él las levantaba y las botaba nuevamente al mar. Y así sucesivamente todos los días lo hacía. Entonces un día el joven, pues intrigado, se le acercó y le dijo: bueno, yo lo he visto de usted que cada día viene aquí a la playa y se va caminando por el borde de la playa y se agacha a recoger una estrella marina y la bota al mar. ¿Por qué hace eso? Entonces dijo: lo que pasa es que las estrellitas cuando están al sol, ellas se deshidratan y mueren. Entonces él llegó y le dijo al muchacho, le dijo: pero yo no le veo sentido a eso. Entonces el anciano le contestó: ¿tú no le ves sentido? Pero la esponja de mar sí le ve sentido, porque es la vida de ella, porque es lo que le sucede a ella, y de pronto nosotros no lo sentimos, pero en realidad ella sí está sintiendo y sí está siendo agradecida o ve el favor al cual yo hago al echarla nuevamente al mar. Entonces allí es donde vemos de pronto las situaciones que se presentan en nuestro mundo, que a veces cuando no nos atañen o no competen con nosotros, no nos importa. Cuando le pasa a otro no nos importa, pero cuando nos pasa a nosotros, allí sí nos importa. Allí prácticamente sí se ven nuestros sentidos afectados o nuestra humanidad afectada. Entonces allí es donde vemos que realmente sí importa. De pronto para el joven o para el anciano, él sí le importaba esta esponja, el joven no le importaba. Entonces así vemos la necesidad que hay hoy en día en el mundo y de cómo nosotros como humanos, como personas, no sentimos el dolor de otros. Hay muchos que tienen dolor, digamos, en enfermedad, y es bueno uno ayudarlos. Hay otros que están en una cárcel, es bueno visitarlos. Hay otros que tienen diferentes razones en sus áreas espirituales, sentimentales, físicas, y allí es donde tiene que estar presente la iglesia, es donde tenemos que estar presentes todos nosotros como hijos de Dios. Y pues este pasaje que voy a leer, o esta prédica, va enfocada hacia eso, hacia que nos importan las personas y cómo el Señor nos dejó un ejemplo, una enseñanza de que debemos importarnos unos a los otros. Entonces, para comenzar, pues el título de esta prédica tiene lavado espiritual. Entonces, un lavado espiritual. Entonces, hay 4 razones por las que
Jesús tenía o quería hacer esta obra en sus discípulos. Entonces vamos a ir allí a la palabra. Está en Juan 13, miremos lo que nos dice Juan 13, que dice así: Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Bueno, acá empezamos a ver que una de las maneras que el Señor demostraba su amor, ¿cierto? Dice que los amó hasta el fin, era porque ya veía que su hora de partir de este mundo ya se acercaba y prácticamente los iba a dejar solos, los iba a dejar con todas esas enseñanzas que después de casi 3 años y medio les había dado. Entonces ya ellos que tenían que defenderse solitos, ya tenían que empezar a madurar, tenían que empezar a crecer, tenían que empezar a ser unidos entre ellos. Y pues si nosotros vemos unos capítulos antes, el Señor los reprende porque ellos estaban peleando, estaban atacándose unos a otros a ver cuál era el mayor de los discípulos. Y pues el Señor aquí empieza a darles una lección muy grande, y precisamente antes de que empezara esa fiesta de la Pascua, Él se los lleva a una cena. Acordémonos de que ellos están en el aposento alto porque iban a preparar la cena, la última cena que iba a estar con ellos, y entonces empieza Él a mostrarles su amor a través de muchas cosas que va a hacer. Entonces en el versículo 2 mire lo que nos dice. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entenderás ahora, mas entenderás después. Bueno, acá el Señor le estaba diciendo, dice que iban a comenzar la cena, y acordémonos de que esto era un aposento que había sido alquilado, que el Señor lo había pedido prestado. Entonces, cada vez que un anfitrión, las personas entraban a su casa, el anfitrión les quitaba las sandalias y les lavaba los pies a las personas que llegaban a su casa. Esto era con el fin, no precisamente para que su casa estuviese limpia, sino era como un rito, como una obra de hospitalidad a las personas que llegaran a su casa. Y de esa manera les lavaba, y por eso era que en toda casa había un lebrillo y había una toalla donde le lavaba los pies el dueño de la casa, o a veces colocaban a una muchacha, o la misma dueña de la casa también lo hacía para lavar los pies de las personas que llegaron a su casa. En este caso, como era una habitación prestada, pues no había un anfitrión, entonces ya iban a comenzar a cenar cuando el Señor se da cuenta de que no hubo ninguno, inclusive los apóstoles ya de pronto se habían acomodado en la mesa, dispuestos a tomar el alimento, pero ninguno de ellos había tomado el lebrillo, la toalla, el agua para lavar los pies, ni siquiera sus otros compañeros o discípulos. Entonces el Señor ve este momento y esta ocasión y Él mismo lo empieza a hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? Allí cuando Pedro ve que el Señor le va a lavar los pies, le dice: no, Señor, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? O sea, él lo vio como siendo el maestro, siendo el líder de ellos, cómo se iba a humillar o cómo iba a ponerse a hacer eso de lavarle los pies a los discípulos. Entonces acá donde dice Pedro en el versículo 6, entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Como un signo de interrogación. Y respondiendo Jesús: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces hay muchas cosas que nosotros no entendemos, inclusive la palabra de Dios, inclusive cosas que el Señor hace a diario, inclusive cosas que nos pasan a nosotros como hijos de Dios, en determinado momento no lo entendemos, pero mucho después lo vamos a entender, y eso es lo que pasó con el apóstol Pedro. Mucho más adelante, inclusive en sus cartas, él ya lo escribe y él comprende esta situación que había pasado con el Señor y por qué el Señor lo había hecho. Entonces aquí es donde en el versículo 8 Pedro le dice al Señor: no, Señor, no me lavarás los pies. Entonces Jesús le responde y le dice: si no te lavare,
no tendrás parte conmigo. O sea, no serás parte de mi ministerio, no serás parte de lo que yo estoy haciendo, que es levantando unos apóstoles, levantando un ministerio para que ellos continúen con él. No iba a ser parte de ese ministerio, no iba a ser parte de las cosas que el Señor les iba a dejar como instituidas a ellos, como hijos de Dios. Entonces ya Pedro, ¿qué hizo? Pedro se fue al extremo. Entonces dijo, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, todo. Y el Señor le contesta algo que es muy importante. Y nosotros vemos acá en el versículo 10 que le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Inclusive él lo afirma, ¿no? Aunque no todos. ¿Por qué? Porque está hablando de Judas. Acordémonos de que pues esos apóstoles que ya después de 3 años y medio y que estuvieron con el Señor, asimismo Judas también estuvo con el Señor y estuvo ahí día a día con el Señor, mirando su obra, mirando sus milagros, mirando todo lo que el Señor hacía por las personas y cómo el Señor mismo entregaba su vida y en este momento aún así les lava los pies a los discípulos. Entonces vemos cómo el Señor realmente les demuestra su amor, les demuestra cuánto los ama. Entonces dice acá, como primer punto tengo, Jesús les lavó los pies de los discípulos para darles una prueba del gran amor que les tenía. Aquí les estaba demostrando que Él los amaba, que no les importaba, inclusive todas esas riñas que habían entre ellos, inclusive todas esas cosas que estaba haciendo Judas, que estaba prácticamente llevando razones a los líderes religiosos de qué era lo que hacía Jesús, cuando iba a estar libre o en qué momento podían apresarlo. Entonces el Señor aún así amaba a Judas, aún así lo amaba porque Dios es amor, ya sabemos que Dios es amor. Entonces dice acá en el capítulo 15, versículo 13, es lo que dice Juan 15, 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 13 y 14. Entonces vemos que el Señor está diciendo que nosotros somos sus amigos si hacemos lo que nos mando. Por eso era que aquí le dijo muy enfáticamente a Pedro, si no te lavares no tendrás parte conmigo, porque él no puede tener comunión con alguien que va en contra de su voluntad, que va en contra de lo que él está estableciendo, lo que está preparando para cada uno de nosotros. Entonces, de esa misma manera el Señor nos muestra el amor que nos tiene, y de esa manera se la demostró a los discípulos acá, que aún siendo el líder, que aún siendo Jesús, que aún siendo el Hijo de Dios, que aún teniendo, porque aquí en el versículo 3 nos dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿cierto?, todas las cosas en sus manos, o sea que él era poderoso, él era el mismo Dios, ¿cierto?, que Dios le había dado esa autoridad. Entonces, aún con esa autoridad, él nunca quiso mirar más alto, nunca quiso enorgullecerse de ese poder, de esa autoridad que tenía y que el Padre le había dado. Antes él se hizo menos que cualquiera de nosotros como hombres. Entonces, dice acá que vemos el cuidado y las consecuencias del Señor a través del trato que les lleva con nosotros. Entonces, así como le está dando ejemplos a los apóstoles, Pedro tuvo muchas historias en las cuales fueron muchas escarchadas, digámoslo así, y el Señor lo sacó de muchas cosas y le enseñó muchas lecciones. Asimismo a nosotros nos están enseñando muchas lecciones a través de nuestra vida diaria, a través de lo que hacemos, de la manera como nos comportamos. Y a veces el Señor permite cosas, problemas, situaciones en nosotros, pues para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra vida y para enseñarnos cosas que de pronto en una vida sin necesidades, sin problemas, no lo pudiéramos entender. Entonces por eso le decía, ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Entonces eso nos dice a nosotros, de pronto en la situación que se presente, si usted está viendo una situación difícil y no lo sabe, si usted es mismo hijo de Dios y dice, pero yo hijo de Dios y porque estoy viviendo esta situación y no la entiende, el Señor le dice a través de la palabra, aquí la vemos, de pronto no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Entonces como segundo punto dice que Jesús lavó los pies de sus discípulos para mostrar a todo el mundo hasta qué punto estaba dispuesto a amarnos y que inclusive se humillaría por cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí el 3 al 5 que Él quiere, aún así sea, lavarnos los pies. Entonces Él le lavó los pies a los discípulos. Entonces dice acá, sabiendo Jesús que el Padre le entregó toda autoridad, y Él se levanta de la cena
y bailaba a los pies con esta autoridad que tenía a sus discípulos, mostrándole ese amor tan grande que él tenía y que nadie más puede darle ese amor sino el Señor. Nuestro Señor nos puede dar ese amor tan grande. Entonces, vemos entonces aquí esta situación de que el lavamiento de los pies. Ya cuando dice el que está lavado no necesita de lavarse los pies, ¿cierto? Pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O aunque no todos, decía, hablando de Judas. Pero quiero ver allí un versículo que está en 1 Corintios. Corintios nos muestra realmente el lavado que el Señor hace, no solamente acá con este cuadro que vemos de los discípulos, sino también de todos nosotros como hijos de Dios. Entonces voy a ir allá al capítulo 5 de 1 Corintios, 6, versículo 9 de 1 Corintios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en el versículo 11 mira lo que dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren lo que nos está diciendo acá y que tiene que relacionarse con el título de este mensaje, que es cierto, un lavado espiritual. Entonces el Señor aquí les está diciendo y está nombrando a través de Pablo, este libro de Pablo de 1 Corintios, donde dice que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, y empieza a nombrar toda esta serie de pecados, ¿cierto? Que dice que los fornicarios, ni los avaros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Este sinnúmero de pecados que él nombra, dice que inclusive en el 11 dice, esto erais algunos, dice, pero ya habéis sido lavados. ¿Y cómo somos lavados? Así como los judíos tenían este rito de lavamiento de los pies, tenían el lavamiento de las manos. ¿Se acuerda que al Señor Jesucristo, a él lo acusaron muchas veces de que él comía sin lavarse las manos? Era una serie de lavamientos y ritos que tenían los judíos, pero en realidad no le veían el trasfondo espiritual que tenía este lavado, o qué era lo que quería hablar o decir o enseñarnos, o qué enseñanza nos estaba dando todos estos ritos espirituales que hacían los judíos. Hoy a través de la palabra lo podemos ver, y a través de este mensaje eso es lo que yo quiero como enfocarme, de que hoy en día ya somos lavados, ya somos limpiados, ya somos liberados, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y cómo fuimos lavados? Pues cuando llegamos allí ante Cristo, reconocimos nuestro pecado y le permitimos al Señor y creímos en esa obra que hizo allá en la cruz del Calvario, que por medio de esa sangre podemos ser limpiados, podemos ser lavados. En Hebreos 10 nos nombra toda esta serie de ritos que hacía el sacerdote, entraba al tabernáculo para poder derramar esa sangre de ese cordero allí en el lugar santo y el pueblo tuviera perdón por un año. Pero sabemos que ese sacrificio ya no fue solamente de un sacerdote, ni fue sacrificio solamente por un año. Ahora fue el sacrificio del mismo Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario, y por medio de esa sangre, dice en Hebreos 9:22, que sin derramamiento no hay perdón de pecados, no hay remisión, no se pueden borrar los pecados sino es a través de la sangre de Cristo. Y de pronto esto era un rito, una ceremonia que se hacía de lavarse las manos, de lavarse los pies para estar limpios, de pronto para tomar su alimento, de pronto para entrar en una casa. Pero este lavamiento que nos habla aquí la palabra de Dios, dice es que nos santifica, nos aparta para el Señor. Y dice, ya habéis sido justificados. Imagínense, ya somos justificados. Al pedirle perdón a Dios, arrepentido, acercándonos a Él, entonces somos justificados. El Señor nos justifica, el Señor ya no nos condena por nuestro pecado, sino más bien lo borra a través de su mismo sacrificio, de su misma sangre. Por eso es que al Señor se le dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí es donde vemos que el Señor Jesús dice que nos justifica en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el Espíritu continuamente nos está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio, y esa es la manera como podemos y tenemos que acercarnos a Dios. Y realmente este mensaje que está a través de Juan 13, como acabamos de ver allí,
de todos estos lavamientos. Entonces, el primer punto fue para mostrar el amor, ¿cierto?, a sus discípulos. El segundo, para mostrarle al mundo, ¿cierto?, que era aún siendo Dios y que era aún siendo este ser maravilloso y magnífico, nos daba o nos permitía, ¿cierto?, recibir ese amor, que no le importó humillarse por nosotros, no le importó ir allí a una cruz, no le importó morir, inclusive tantas cosas que vivió el Señor Jesucristo, que lo bofetearon, lo escupieron, lo maldijeron, tantas cosas que le hicieron en esta época o en este momento en que vivió Jesús. Pero nosotros decimos, eso fueron los judíos que lo mataron, los romanos. Pero resulta de que nosotros, cada vez que pecamos, cada vez que acudimos al pecado, cada vez que caemos en pecado, es como si lo estuviéramos crucificando de nuevo. Es como si no nos estuviera importando lo que el Señor hizo allí en la cruz y por nosotros. Y que nosotros ya tenemos una posición nueva en Cristo. Dice la palabra de Dios que todos los que estéis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, estamos revestidos con el Señor Jesucristo. Tenemos la obra del Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, es la manera como el Señor nos muestra su amor y nos muestra cómo o por qué hemos sido lavados y de qué manera hemos sido lavados. Entonces, aquí vemos lo notorio del Señor, lo que hace por nosotros. Entonces, como otro punto dice, el tercer punto dice, Jesús lavó los pies de sus discípulos para dar a entender la purificación especial espiritual de su alma y la contaminación del pecado. Eso es lo que veníamos hablando. Entonces, para dar a entender que debemos ser lavados espiritualmente, debemos ser desde nuestro interior, ser limpiados. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo día a día en nosotros. Nos va limpiando, nos va mostrando, ¿cierto?, de que debemos ser limpiados. ¿Cómo debemos ser limpiados? Arrepintiéndonos cada día y cada día acercándonos a Él y permitiéndole que Él haga esa obra que empezó en nosotros cada día. Entonces, dice acá en el versículo 10, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, aquí le estaba diciendo de que ya estaban limpios, porque ya habían confesado sus pecados, se habían arrepentido ante el Señor y le habían dicho pues que renovara su vida, renovara su espíritu, su alma y su cuerpo. Dice que ya todos ellos estaban limpios, ¿cierto? Entonces dice que, pero aquí hay algo interesante que dice que no necesita sino lavarse los pies. ¿Y por qué los pies? Porque los pies tienen es una parte fundamental de cada uno de nosotros como seres humanos, porque son los únicos que pueden tener contacto con el mundo, y tenemos contacto con el mundo a diario, y esa es una referencia a lo que vivimos a diario vivimos dentro del pecado que está en este mundo, dentro de Satanás que tienta para que caigamos en pecado, y nosotros mismos a través de nuestra carne que caemos. Entonces es una manera del Señor mostrar de que tenemos que lavarnos los pies, y una manera de lavarnos los pies o continuamente estarnos lavando es estarnos arrepintiendo día a día de nuestro pecado, estar acudiendo al Señor, pidiéndole que nos muestren que le hemos fallado y que nos perdone aún en cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, porque somos pecadores, porque esa es nuestra naturaleza y siempre vamos a caer en pecado, siempre vamos a caer en muchas situaciones que van a hacer que vayamos en contra de la obra del Señor, que vayamos en contra de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Dice en versículo, dice que la carne es débil, ¿sí? Pero el espíritu está dispuesto, más la carne es débil. Y estamos en la carne y somos débiles, somos hombres que caemos continuamente. Entonces continuamente tenemos que estar pidiendo perdón a nuestro Señor por todo lo que hacemos en contra de Él. Entonces somos pecadores. No hay nadie en el mundo que diga, no, yo no peco. No hay nadie, eso es imposible. Porque si no, el Señor no lo hubiera dejado escrito allí en Primera de Juan. Voy a leerlo, Primera de Juan 1. Vemos lo que nos dice la palabra de Primera de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, sí, nuevamente dice, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos que estar acudiendo continuamente al Señor para poder estarnos limpiando de toda maldad que se nos pega a través del mundo de la carne y el mismo enemigo que
hace que caigamos en pecado, la tentación que viene a nosotros. Entonces, como tercer punto decía que para dar a entender la purificación espiritual del alma y la contaminación del pecado, que continuamente estamos contaminándonos de pecado. Entonces, esa es una de las maneras que nosotros vemos. Y es necesario ayudar a otros, porque aquellos que son más fuertes, dicen Gálatas 6, que debemos soportar, ¿cierto? Y ayudar a aquellos que son débiles. Entonces no tenemos por qué juzgarlos, no tenemos por qué señalarlos, así como en algún momento lo hicieron los discípulos, que se señalaban unos a otros y querían a ver cuál era el más espiritual, cuál era el que estaba más cerca de Jesús, cuál era el que obedecía más a Jesús. Pero eso no debe ser dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nosotros como hijos de Dios. Antes debemos darnos la mano uno a los otros y que si pecó, que si cayó, pues levantarlo, restaurarlo. Dice que con espíritu de mansedumbre, no sea que también nosotros seamos tentados y caigamos. Entonces estamos dispuestos en todo momento a caer porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces dice que Dios lavó como cuarto punto tengo acá, dice Jesús lavó los pies de sus discípulos para darnos ejemplo. Entonces Él nos dio un ejemplo que Él no necesitaba hacer nada de esos ritos, Él no necesitaba porque Él era santo, Él vivía en santidad, Él no necesitaba hacer ninguna de esas cosas, pero Él nos lo mostró. Inclusive Él cumplió con todo rito, con toda ceremonia, Él cumplió con toda la ley. Dice que sin quebrantar ni uno de sus puntos lo cumplió, porque lo hizo por nosotros y porque era la única manera de que nosotros pudiésemos ser lavados, limpiados a través de su sangre, porque era necesaria una sangre que no tuviera pecado, una sangre que no tuviera contaminación con este mundo, y esa era la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, lo que debe marcar la diferencia en nuestra ayuda es netamente entregar esa ayuda que nos da la salvación. Entonces, cuando ayudamos a otro a venir a Cristo, cuando lo ayudamos a venir a que sea salvo, lo estamos ayudando a que muera su vida, a que muera su yo, a que muera a ese mundo que teníamos nosotros antes. Por eso decía que en el versículo que veíamos de Corintios 6, decía que ya todos habéis sido lavados, purificados en el nombre de Jesús. Cuando una persona se acerca a Cristo, cuando una persona la traemos a los caminos del Señor, esa persona, el Espíritu Santo lo habla, la convence y hace que abra su corazón a Jesús, y entonces va a ser limpiada, lavada, restaurada, renovada y convertida al Señor. Entonces, ese es el ejemplo que nos dio el Señor, y es el ejemplo y lo podemos ver. Hoy en día hay muchos ministerios de ayuda, podemos ver la Cruz Roja, o bueno, muchas entidades que se dedican a ayudar a muchas personas a través del mundo, y de pronto sí, les llevan una ayuda material, le ayudan de pronto en cuestión de salud, de enfermedad, le dan las medicinas, lo tienen allí los días que de pronto necesita para ser restaurado de su salud, o ser restaurado de cualquier cosa que esté padeciendo, de su familia, o encontrar familia perdida. Bueno, muchas ayudas que hay hoy en día en el mundo, y se les da y se les ayuda así, realmente, pero que se les da lo material o lo necesario para vivir en este mundo. Pero hoy en día nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que, y vemos que hay una necesidad mayor. Es de que si esa persona de pronto en algún momento lo ayudaron material, físicamente, bueno, les dieron todas las cosas, pero si esa persona murió sin Cristo, esa ayuda no sirvió de nada, porque esa persona fue a parar allá al infierno. Somos los que tenemos que empezar a dar el ejemplo como el Señor lo hacía, y a lavarnos los pies unos a los otros, ayudar a aquellos que están necesitados, aquellos que todavía están contaminados por este mundo, y que aún no tienen esa facultad, ese deseo, esa necesidad de Cristo en sus corazones. Pues nosotros motivarlos a que tengan esa necesidad y a que vean que es más importante su vida allí espiritual, a dónde van a partir cuando se vayan de este mundo. Entonces acá dice también que el Señor ya iba a partir, ¿cierto? Él ya estaba por partir, ya veía la necesidad de que ya había hecho la obra en esta tierra, y era necesario partir a estar allí con el Padre nuevamente. Entonces él, antes de eso, su corazón se llenaba de pronto de tristeza, de ver que todo esto que había enseñado a sus discípulos, y aún así ellos caían en unos detalles muy, muy mínimos, y caían en unas, como uno dice, pendejadas, ¿no? Y caían en eso. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde están las lecciones, tantas lecciones que el Señor había hecho, tanto que les había enseñado? Y aún así Pedro no entendía y comprendía qué era lo que estaba haciendo el Señor.
Entonces acá en el versículo 13 dice acá: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros, porque ejemplo os es dado para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Entonces estaba diciéndole a los discípulos que como él lo había hecho, nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces, y le dice en el 16, aquí del 14 al 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado más que el que le envió. Entonces, aquí es donde viene prácticamente esa necesidad de que nosotros, aquellos que digamos un recorrido, no enseñorearnos de aquellos que hasta ahora están comenzando una vida espiritual. Antes tenemos que enseñarles a vivir, antes tenemos que enseñarles a que ellos deben morir a su vida, a su carne, morir al pecado para que pueda el Señor obrar en ellos y enseñarles de qué manera lo deben hacer, y cuanto más enseñarles la palabra, y cuanto más guiarlos a través de la palabra y mostrarles. El Señor dijo: escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, y muchas cosas podemos aprender del Señor Jesús. Estos discípulos habían aprendido mucho a través de 3 años y medio, y aún ellos caían, aún ellos eran débiles, pero yo sabía, o sabemos todos, que el Señor no los iba a dejar ahí, y el Señor los iba a fortalecer. Y también podemos verlo, y esto yo lo veo doctrinalmente y teológicamente así, de que de pronto ellos en ese momento sí estaban con el Señor Jesús. Recordemos de que el Señor dijo: me voy, pero no os dejo solo, les dejo un consolador que siempre estará con todos ustedes hasta el fin del mundo. Ellos en este momento les faltaba también esa fortaleza espiritual, que era de que el Espíritu Santo morara en ellos. En ese momento el Espíritu Santo no moraba en ellos, porque estaban con el Señor Jesús. El Espíritu Santo los rodeaba o estaba fuera de ellos, ¿cierto? Pero en el momento en que el Señor dice que asciende a los cielos, Él dice que derramará en su Espíritu sobre toda carne. Y allí fue donde, en Pentecostés, ellos pudieron recibir la presencia del Espíritu Santo. Y allí fue donde comenzaron a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Allí fue donde ya dieron prácticamente toda su vida por el Señor Jesús, porque ya habían pasado de ser hombres débiles, hombres que de pronto no tenían una fortaleza espiritual como la que tuvieron después de que recibieron el Espíritu Santo. El Señor les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿cierto?, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo que precisamente vimos en Pedro, vimos allí en todos estos apóstoles que entregaron su vida inclusive por el ministerio, por la labor que el Señor les había encomendado. Y entonces, hoy en día la iglesia tiene el Espíritu Santo, pero está entristecido. ¿Entristecido por qué? Porque la obra que debemos hacer, el acercamiento que debemos de tener continuo, la relación continua con el Señor Jesús, está menguando, ha menguado en cuanto a eso, porque nos hemos dedicado a otras cosas muy diferentes y no a hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces, la única manera para ser llenos del Espíritu Santo, para estar en continua relación, en continuo trabajo de su obra, es estar ligados a la relación con el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día pues vemos iglesias muy débiles, iglesias que de pronto han menguado mucho tras de esta pandemia que ha pasado. Pues la iglesia se ha dividido mucho y ha sucedido muchas cosas que han menguado la iglesia, pero debemos volver a retomar, debemos de volvernos a acercar al Señor, y que el Señor sea el que nos dé la fortaleza, nos dé, así como le hizo con los apóstoles, para esa fortaleza para tener ese de nuevo de predicar la palabra de Dios, de llevar ese mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan, y que la iglesia vuelva a tomar esa fuerza y ese poder que aquí en este podemos ver que en la primera iglesia, en el primer siglo, la iglesia tenía. Entonces, ya para finalizar, pues quiero hacerle ver a usted que ve este mensaje, que escucha este audio, que el Señor siempre vino con un corazón humilde, a humillarse delante de los hombres. Así como Filipenses 2 nos habla de que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó en cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de esa deidad que tenía en el cielo, y vino a ser como uno de nosotros, como un hombre débil, común y corriente, pero lo hizo con un fin de darnos una lección, de enseñarnos de que nosotros como humanos, como hijos de Dios, como verdaderos siervos, tenemos que servirnos unos a otros,
lavarnos los pies unos a otros. Y así como de pronto esta historia que contaba del joven que no entendía por qué este anciano botaba las estrellitas al mar, nuevamente, que decía que no le veía propósito, no le veía fin, pero que la estrellita de mar sí le veía fin o propósito. Así nosotros tenemos que ver ese propósito espiritual por el cual el Señor murió y nos dejó una tarea a nosotros como hijos de Dios. Entonces, usted que de pronto está escuchando este mensaje, viendo este video, yo le invito a que abra su corazón a Dios, abra su corazón al Señor y pídale que le perdone su pecado. Si usted quiere cambiar su vida, cambiar su situación, el Señor lo va a hacer, pero siempre y cuando usted se lo permita. Dice la palabra que en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y cenaré con él y él conmigo. Entonces habrá intimidad. Entonces, si usted quiere empezar a tener una relación de intimidad con Jesús, simplemente es abrirle su corazón, reconocer que se ha equivocado, reconocer que es pecador y que necesita de ese lavamiento espiritual que solo Dios, el Señor, a través de Jesucristo le puede dar. Entonces, simplemente es decir una oración, no de pronto con las mismas palabras, pero sí con un corazón contrito y humillado ante el Señor. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias porque hoy he podido escuchar tu palabra y he podido ver cuánto me amas. Sé que viniste a la cruz del Calvario a morir por mí. Hoy coloco mis pecados allí en la cruz del Calvario y te pido que me perdones. Hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Empieza una obra nueva en mí, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ya haciendo esta oración, y si la hizo de corazón y arrepintiéndose y queriéndose despojar de ese pecado que lo asedia, porque cada día está ahí entre nosotros, entonces el Señor va a empezar a hacer una nueva obra en usted, simplemente porque usted le dio ese permiso y lo dejó entrar. Entonces voy a orar por usted, voy a orar por las personas que necesitan de un clamor, de una oración, para que el Señor toque sus vidas y que les restaure esa necesidad que tiene hoy. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias, Señor, por la oportunidad que me diste nuevamente de traer un mensaje, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso y tú nos usas, Señor. Y que la presencia misma de tu Santo Espíritu, Señor, sea tocando, sea convenciendo, Señor, cada una de las vidas que ha escuchado, que ha visto este mensaje, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones radicales, fieles y verdaderas, Señor. Y que te demuestren, así como tú nos lo demostraste, Señor, ese amor tan grande, Señor. Y que accedan, Señor, a abrir su corazón. Yo te doy gracias por aquel hermano, hermana, Señor, que se encuentran en dificultades, en necesidades, Señor. Sabemos que estas pruebas vienen porque tú, Señor, nos amas. Porque dice tu palabra que todas las cosas a los que te aman nos ayudan a bien. Y eso es para bien, Señor. Eso es porque tú quieres hacer alguna obra en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros que se encuentran atribulados o en necesidad, Señor. Oro por aquellos que están en cárceles, en hospitales, que se encuentran privados de la libertad, privados de situaciones, Señor, secuestros o algo así. Solo tú sabes y conoces, Señor, esa necesidad, ese clamor que están haciendo cada una de estas personas, Señor. Yo te doy gracias a ti, te alabo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que haces a través de este ministerio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.